SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, presupuestos generales del Estado. Ya tienen luz verde. E impuestos particulares de las eléctricas. Ya tienen cierto descafeinado. Votos emitidos 344, sí 187, no 156, abstenciones 1. En consecuencia, queda aprobado el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2023, del que, de conformidad con el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado al Senado. Es la luz verde a los presupuestos para el año que viene. Y esa luz verde implica muchas cosas en términos políticos, pero sobre todo las terceras cuentas anuales para el Estado, con una novedad particular. Los presupuestos generales del Estado descafeinan el impuesto a las eléctricas. Lo que se anunció iba a ser el gran instrumento de recaudación, iba a recaudar 2.000 millones al año, se queda en la mitad, en menos de 1.000 millones. Con protesta hoy parlamentaria de quien pedía que se retrataran cada uno de los grupos y de los diputados. ¿Lo hacía Íñigo Errejón? Nos parece que en este debate y en este punto sí que se puede medir fácilmente el patriotismo de los diputados. Y que esta votación sí que tiene un carácter marcadamente plebiscitario. ¿Hay que votar sí o no? Se espera recaudar 3.000 millones de euros. Hay que votar claramente si se prefiere que esos 3.000 millones de euros estén en los bolsillos de Iberdrola y el Banco Santander, o si se prefiere que esos 3.000 millones de euros puedan ir a sanidad, puedan ir a educación o puedan ir a energías verdes. El impacto final es que esa recaudación excluye el 20% del negocio del gas y el 40% del negocio eléctrico, porque dos transaccionales de PNV y de PDeCAT han permitido excluir esa parte del negocio. La parte de negocio regulado no va a tributar, la parte de negocio internacional no va a tributar. Así que la recaudación queda a la mitad y el negocio queda excluido. Es un contraste muy fuerte. Tan fuerte como recaudar la mitad frente a lo que anunció el propio presidente del Gobierno, Sánchez. Vamos a poner en marcha, como quiero expresarles a continuación, un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas que recaudará 2.000 millones de euros al año durante los próximos 2 años. Estará en vigor en el año 2023 y el año 2024, que afectará a los beneficios extraordinarios obtenidos en el año 2022 y el año 2023 por los grupos dominantes en el sector eléctrico, gasista y petrolero. Aquel fue el anuncio. Hoy llega la realidad al Boletín Oficial del Estado. El 20% del negocio del gas exento de tributos. El 40% del negocio eléctrico exento de gravámenes. Y la recaudación recortada a la mitad, con 3 grandes ganadores: Endesa, Iberdrola y Naturgy. Hoy han hablado. La compañía eléctrica Iberdrola, con su consejero delegado, Mario Ruiz Tagle, decía: yo reconozco que hay necesidad, y eso es una duda que no está en cuestión, pero también es bueno que se sepa que pagamos del orden de 8 o 9 millones de euros diarios de impuestos. Ya, hoy. Es decir, ya se sufren, ya se pagan suficientes impuestos, así que bienvenida esta recalificación o este recorte fiscal. Lo que Iberdrola no aclara es si va a mantener o no la batalla legal que dijo, porque aunque se ha perdido la mitad de la recaudación, la otra mitad todavía sigue ahí, y su presidente, Ignacio Sánchez Galán, en su día anunciaba: haremos lo que hemos hecho en el pasado siempre, queremos defender los intereses del accionariado, desde luego acudiremos a los tribunales. Esto va contra las directivas europeas, y las directivas europeas dicen claramente que esto es un impuesto que tiene que ver con los beneficios extra y que no es el caso que se da en España. Y a partir de aquí, Endesa. Hoy José Bogas hablaba exactamente de lo mismo, diciendo: es excesiva la causa, es excesiva la carga que ya soportamos, así que bienvenida a la rebaja. We have prudently, as I have said, include this taxation of 400 million euros in the net ordinary income. Diciendo: hemos provisionado y preparado ya 400 millones de euros. Net income, ordinary guidelines, even with 400 millones de euros, decía Endesa, aunque la estimación inicial había sido que iban a pagar 900. ¿Cómo ha ocurrido esto? Pues juzguen ustedes si esto es o no una coincidencia parlamentaria. Pero
Los dos partidos nacionalistas en los que se albergan las dos sedes de las dos grandes compañías afectadas han sido los encargados de rebajar esto. Lo ha hecho el PNV, el nacionalismo vasco, que alberga la sede de Iberdrola en Bilbao, y el PDeCAT, el nacionalismo catalán, que alberga la sede de Naturgy en Barcelona, para protesta incluso de algunos de los grupos nacionalistas. Hoy Óscar Matute, Bildu, decía: un acuerdo relativo a la capacidad y a la competencia plena de las haciendas forales, tanto la vasca como la navarra, para gestionar los futuros impuestos a la banca y a las eléctricas. Juzguen ustedes si esto es o no casualidad política o si esto ha sido lobby político. Ha habido, desde luego, presión allí. Un carácter permanente a futuro. Y ha habido presión también en Bruselas. El resultado es que hoy aquel impuesto queda a la mitad. Y con todo esto, Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hemos visto cómo desde que se conoció esto y hoy que se aprueba, la valoración en bolsa de esas eléctricas se ha disparado. Sí, en muchas de las últimas sesiones han terminado las compañías energéticas como grandes ganadoras y ese buen tono se evidencia si miramos su acumulado en las últimas semanas. Desde principios de la semana pasada, cuando comenzaba a anticiparse una suavización de ese impuesto, Iberdrola ha subido un 4% en bolsa, Endesa casi un 5% y otra de las grandes beneficiadas por esa flexibilización, el valor de Naturgy, ha crecido más de un 8% desde entonces. Aunque la suavización no favorece tanto a Repsol, también esta energética lo ha hecho especialmente bien. Anteayer, el martes, firmó su mejor sesión en lo que va de 2022. Esto es lo que acaba de aprobarse en el Congreso. Economistas frente a la crisis. José Moisés Martín, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. La mitad de la recaudación, ¿la victoria es completa para las eléctricas? Bueno, yo creo que es parcial. Ellas lo que no querían era pagar este impuesto, lógicamente, ¿no? Pero yo creo que las enmiendas que se han incorporado en el último momento lo que permiten de alguna manera es rebajar su factura, eliminar de alguna manera una parte importante del coste, aunque ellas están razonando y de alguna manera las enmiendas van en la dirección de que efectivamente los costes regulados o los precios regulados no deberían entrar en la fórmula, ¿no? En cualquier caso, yo creo que ninguna de las dos partes va a estar plenamente satisfecha o no debería estar plenamente satisfecha por los resultados, y como muchas veces pasa en política económica, pues al final en el punto medio es donde se sitúan, digamos, la confluencia de intereses. Uh-huh. ¿Cómo leen la cuantía? 1.000 millones es la recaudación final, no 2.000 como se dijo inicialmente. Bueno, yo creo que esto tiene dos impactos, ¿no? Un primer impacto que tiene que ver con lo que contribuye a sanear las cuentas fiscales, ¿no? De los presupuestos del año que viene y siguientes, ¿no? El tiempo que esté en duración este impuesto. Y yo creo que esto es necesariamente llevar un ajuste, porque esos 1.000 millones tenían un destino, ¿no? Esos 1.000 millones que vamos a dejar de recaudar tendrían algún destino en alguna política pública, y por lo tanto hay que ver cómo se termina de ajustar. Y yo creo que en términos de sus beneficios y de su rentabilidad, pues realmente el impacto no es tan grande como inicialmente se hubiera previsto, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ellos estarán moderadamente satisfechos. En cualquier caso, el impuesto sale adelante, aunque no es exactamente el que hubiéramos deseado que se pusiera en marcha. Esto es lo que hoy tenemos caliente en el Congreso. Y a partir de aquí hay una pregunta, y es si España ha hecho de este impuesto la excepción, ibérica también aquí, o si esta es la norma. Porque hoy las eléctricas, hoy lo hacía el consejero delegado de Iberdrola, decía, esto va contra Europa. Es de reconocer que se ha hecho un esfuerzo en retirar las cuestiones que eran absurdamente obvias, o sea, así como se ha decidido que una actividad regulada por naturaleza no tiene beneficio. Bueno, no tenía ningún sentido que las actividades reguladas practicadas por las empresas que estamos en España estuvieran sujetas a este impuesto adicional, porque era obvio que el camino era ir al regulador a pedir un reequilibrio de esa retribución que se había fijado. En ese sentido también se excluyó toda la parte que está de origen internacional, pero quedan muchas otras cuestiones. Y a partir de aquí, la Comisión Europea parece apuntar en dirección contraria. Von der Leyen sugería, pese a que hoy la patronal europea ha pedido ayuda a Bruselas, von der Leyen decía literalmente que en estos tiempos algunas energéticas están recibiendo. In these times, it is wrong to receive extraordinary record revenues and profits, beneficios extraordinarios. From war and on the back of our consumers. Y no ha sido solo
la Comisión Europea, también Naciones Unidas, también Guterres ha dicho que está habiendo esos beneficios extraordinarios. This is why I'm calling for a universal early warning system coverage within 5 years. And it is why I am asking that all governments tax the windfall profits of fossil fuel companies. Let's redirect that money to people struggling with rising food and energy prices. Ha habido otros gobiernos que también lo han aplicado. Italia, Mario Draghi, cobra un 20% de impuestos a los beneficios caídos del cielo. Aumentiamo il credito d'imposta sul costo dell'energia e del gas a favore delle aziende energivore e gasivore. Y el último en sumarse ha sido el gobierno conservador del Reino Unido, que ha impuesto durante 5 años 15.000 millones de recaudación extraordinaria. Hablando de beneficios caídos del cielo. José Moisés Martín, ¿estos impuestos son excepción europea, excepción española, o esto es una norma europea y empieza la norma española? Bueno, yo creo que se basa fundamentalmente en que tenemos una distorsión en el mercado energético que se traslada, digamos, es común en muchísimos mercados, en el europeo, pero en otros también. Y algunos países lo que están haciendo, y yo creo que en una buena dirección, es evitar que las empresas aprovechen esta distorsión para generar unos beneficios extraordinarios a través de poner una tasa impositiva específica para esos beneficios extraordinarios. Por lo tanto, la práctica internacional va en esta dirección. Y en cualquier caso lo que tendremos que plantearnos es si España está siguiendo esa práctica o no, que también aquí tenemos el tope al gas, que es otro modelo diferente, ¿no?, de abordar la situación. Pero yo creo que este impuesto o estos impuestos o estos beneficios extraordinarios fundamentados en esta distorsión de mercado que representa el mercado energético ahora mismo y que estamos justo en el proceso de negociar su reforma, efectivamente de alguna manera son la práctica que está poniendo en marcha y es la herramienta que hemos encontrado para repartir de una manera más justa los costes de la crisis, ¿no? Por lo tanto, yo creo que España se está alineando también en esta dirección y, por supuesto, no deberíamos considerarlo una excepción, sino más bien una parte más de todo el movimiento que está habiendo a nivel europeo e internacional. Hay un argumento que el sector eléctrico tiene y en el que puede tener razón, que es el de la temporalidad. Y lo que dicen es, oiga, yo no conozco un impuesto temporal. Se ponen primero, se dicen que son temporales primero y se quedan y después permanentes, son para siempre. ¿Este impuesto es realmente temporal o este impuesto está aquí ya para quedarse? Bueno, yo creo que de momento su naturaleza es temporal, ¿no? Y aquí tenemos que tener en cuenta que el propio hecho impositivo, que son estos beneficios extraordinarios que generan este impuesto, estos beneficios se supone que van a ser temporales porque en algún momento, en primer lugar, remitirá la crisis de precios energéticos y en segundo lugar estamos en un proceso, también en el marco de la Unión Europea, de reforma del propio mercado, ¿no?, energético, de manera que tarde o temprano lo lógico sería tener un mecanismo de mercado energético más justo, más eficiente y que evite estos desequilibrios en términos de beneficios extraordinarios para las empresas, ¿no? Mientras eso no sea así, yo creo que el impuesto es justo y debe mantenerse. Hoy hemos visto lo que tenemos caliente en el Congreso y esto es lo que acaba de pasar, aprobación de presupuestos generales del Estado y mucho matiz a impuestos particulares de este sector. Segunda cuestión, la tendencia europea. Nos queda una tercera y es la excepción ibérica y la batalla que está librándose a nivel Bruselas. Como saben, en España se aprobó sacar el gas del mecanismo de formación de precios, porque el precio más alto era el que marcaba el precio para todas las energías, también para las más bajas. Así que se excluyó el gas de aquello y se puso un límite al precio del gas. Aquella fórmula, que fue denominada excepción ibérica, fue después trasladada a Europa, con batalla hoy en torno a dónde se fija ese tope del precio del gas. Y el precio del tope del gas, el que marca a cuánto se paga la nuclear también, y la eólica también, y la solar también, ese precio de tope de gas se ha puesto tan arriba que ni siquiera hubiera entrado en vigor en ningún momento de toda esta crisis. Así que hoy el gobierno español amenaza con vetarlo. El gobierno español y otro grupo de países que tienen mayoría suficiente de bloqueo, diciendo ese
tope es una, decía Teresa Rivera, tomadura de pelo. Una propuesta hecha por la Comisión que a todas luces nos parece absolutamente inaplicable, ineficaz y fuera del propósito y de las demandas reiteradas por el Consejo de Energía y por el Consejo Europeo como aspecto prioritario para abordar esta crisis. Es más, creemos que la propuesta hecha pública por la Comisión puede generar el efecto contrario al deseado. Ahora mismo todo el paquete de energía puede ser bloqueado porque España pertenece a un grupo de países que es lo suficientemente amplio como para tener minoría de bloqueo. Bruselas, Griselda Pastor. Si Alemania quiere solidaridad con sus industrias, en caso de que una penuria de gas obligue a ir a restricciones, tiene que aceptar un tope en los precios de compra. Este es el mensaje que sale de la reunión de ministros de la Energía hoy. Un pulso nunca visto contra el gigante europeo por acuerdo de otros 15 países que la presidencia de turno disfraza como puede. Hoy no hemos podido descorchar el champán, pero lo hemos puesto a refrescar, ha dicho el ministro checo que presidía esta reunión. Muy tensa y sin saber si lo podrán lograr el 13 de diciembre, para cuando proponen, si hay consenso, volver a convocarse. Ahora mismo, Bruselas, Bélgica, España y otro grupo de países, José Moisés Martín, pueden bloquear, podemos acabar con una Unión Europea con desunión en lo energético. Bueno, yo creo que el mercado energético es particularmente complejo y efectivamente hay diferentes posiciones que se están viendo, ¿no? Yo creo que la posición de partida es efectivamente inaceptable, ¿no? En el sentido en el que no es como no poner un tope, sencillamente es como hacerlo totalmente inoperativo, ¿no? Pero al mismo tiempo es una posición negociadora. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla la negociación. Yo creo que España y estos países hacen bien en ejercer esa presión, que por otro lado no es la primera vez que ocurre ni será la última, ¿no? Al final uno va a Bruselas a defender no solamente el interés europeo, sino también el interés nacional, y lógicamente hay determinados espacios, y en este hemos demostrado que tenemos una opinión mejor fundamentada que otros países, en los cuales hay que ejercer esa presión, y yo entiendo perfectamente que se amenace con ello, aun a sabiendas de que probablemente termine habiendo un acuerdo que de nuevo no va a satisfacer a todo el mundo plenamente, pero que de alguna manera permitirá que el proceso siga adelante. Economistas frente a la crisis, José Moisés Martín, un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias y buenas noches. Ahora mismo ese es el escenario más probable. Vamos camino del 15 de diciembre. En principio debiera haber un acuerdo, pero también aquí, también a nivel europeo, el aparente afán político es no apretar demasiado al sector energético. Este es hoy todo el recorrido de un impuesto que nació diciendo las eléctricas van a pagar y que hoy se aprueba así, diciendo van a pagar menos, mucho menos de lo anunciado. El que sí se ha sostenido, paradójicamente y pese a su protesta, es el de la banca. La banca... Pese a la protesta del Banco Central Europeo y de sus beneficios extraordinarios este año, el banco ha hecho un muy buen tercer trimestre, creciendo los clientes, con ganancias históricas en todos los bancos, como depósitos, y transformando esto en resultados. Nuestro beneficio atribuido ha ascendido a 1.841 millones de euros. Hoy sí recibe el impuesto que se anunció. A las eléctricas se les ha menguado, a los bancos no. Los bancos pagarán el total de la factura que se anunció, 1.500 millones de euros extra al año. Neto hasta septiembre con un crecimiento importante. Un crecimiento del beneficio neto de un 21%, todo ello... Presupuestos generales vistos, impuestos particulares vistos. Hora 25 de los negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.